Un curioso título no del video, ¿no es así? Y para los que tengan algo de contexto, esa miniatura tal vez les traiga unos recuerdos interesantes, aunque probablemente sean unas 5 personas máximo los que recuerdan qué es eso. Hace un tiempo, Carlos me hizo unas observaciones respecto de cómo funcionaba el servidor en el pasado. Y ahora que recordé el DLC de Fallout New Vegas, que se llama igual que este video, y ahorita vamos a explicar por qué, qué tiene que ver esta cosa con esto, este, me puse a pensar y relacionar todo con cómo la gente, por ejemplo, en estos tiempos mira con una nostalgia completamente injustificada un pasado que nunca existió. Como si tú entras a cualquier video de Minecraft, de música de Minecraft, ves videos tipo, recuerdo cuando todo lo que tenía que hacer era llegar a mi casa, hacer la tarea, cuando era niño, salir a jugar con mis amigos y jugar Minecraft con ellos y... nos veremos el próximo día, última vez en línea, 5 años. Y ese tipo de cuestiones que los hacen ver ese pasado como algo perfecto y les causa un genuino sufrimiento el querer regresar ahí. Así que antes de seguir desarrollando la cuestión, será importante ver lo siguiente, y dura más de 10 minutos. Pero es importante para que se tenga el contexto. Igual y podría saltarme al final, pero me parece que todo se implica aquí. Incluso hasta lo de destruir a una tostadora psicótica. Por lo cual voy a poner esto y lo pondría en inglés, pero en esta ocasión debido a que el tema está tan generalizado y me parece que es importante que entiendan de qué diantres estoy hablando, voy a hacer una excepción y lo voy a poner en español. Aunque no me gusta la traducción que se hizo, las voces no tienen ni un cuarto del carisma que tienen en inglés y la traducción del concepto Old World Blues se tradujo, en mi opinión, de una forma ridícula como la depre del antiguo mundo. Y no me parece que sea una buena traducción. Justamente una buena traducción sería el blues del antiguo mundo. Porque el blues ya significa lo que ahí está intentando significar. De hecho, todo el género se llama así por justamente que esa es una expresión que hace referencia a una especie de nostalgia por un pasado o por tiempos mejores. Pero bueno, dejando eso de lado voy a poner esto y una vez pase voy a empezar a desarrollar el video. Así que entra video. Como en los años anteriores a la Gran Guerra, Big Mountain, el Gran Vacío, se convirtió en el hogar de una de las mentes más potentes del siglo XXIII. El mensajero cuidó del Gran Vacío, manteniendo a salvo sus descubrimientos hasta que fueron necesarios para ayudar a los demás. ¿Qué era el objetivo de Big Mountain? Aparte de los laboratorios y la ciencia, allí era donde se iba a construir el futuro de la humanidad. La unidad de inteligencia central de la cloaca quedó impresionada con lo mucho que había explorado el mensajero. Gracias a la intrepidez de este nuevo amo, se redescubrieron instalaciones que se creían perdidas, destruidas o que simplemente se habían mudado. Internamente, la personalidad artificial se debatía entre el antiguo mantenimiento y el nuevo, y llegó a la conclusión de que el minucioso método de estudio e investigación del mensajero era admirable y merecedor de su respeto. El Dr. Mobius continuó con su investigación sin ser molestado en la zona prohibida. De la misma forma que había pretendido crear mejores escorpiones, intentó hacer lo mismo con humanos, con mucho menor éxito. Estos fracasos no le molestaron en demasía. Cuando se pasó el subidón de los Mentats, olvidó todos los fracasos que había tenido. La verdad es que la mente joven y brillante que había venido a visitarlo en la zona prohibida ya había superado sus expectativas. La cloaca encima de la cúpula se llenó con las voces de una pequeña ciudad, con constantes conversaciones, discusiones y quejas. Sin embargo, todo ello era en interés y provecho de su nuevo propietario.
Pese a su código de inversión, la unidad de inteligencia descubrió que le reconfortaba el sentido de comunidad que aportaban las otras personalidades. El equipo de investigación biológica, obsesionado con sembrar todo lo que se echara a la vista, solicitó el traslado al Jardín Botánico X-22. Así, según sus propias palabras, podría fertilizar sensualmente los suaves contornos del jardín. El jardín contestó con una educada negativa, alegando que tenía compromisos previos con un refugio que había ayudado a infectar antes de la guerra. El buzón para la devolución de libros siguió devorando material sedicioso hasta que casi se atraganta con un clip de papel. Estaba firmemente convencido de que se trataba de un clip chino y que todo había sido un elaborado intento de asesinato. Por la razón que fuera, por un tiempo se lo tomó con más calma, evaluando detenidamente cada documento y tablilla con sujetapapeles que le llegaba. Las llaves de luz siguen discutiendo y parpadeando. Esto siguió así hasta un día que alguien tiró una linterna en la cloaca y las dos enfocaron su odio hacia esa presuntuosa. Una de ellas acabó transferida a la planta de dinámica de ondas luminosas y tuvo un lío no correspondido con uno de los hologramas. La pila siguió fregando implacable cualquier material compuesto por partículas que cayera cerca. Al final, logró acceder a la planta magnetohidráulica y casi inunda la totalidad del gran vacío en un intento por dejar el cráter como una patena. Sin embargo, cuando supo de la planta de toxinas innovadoras, cambió la meta de su existencia. Trató de desarrollar antitoxinas para descargarlas por sus desagües con el fin de contrarrestar los venenos que se vertían al suelo. El tostador siguió con su psicosis desproporcionada, reduciendo todos los electrodomésticos a su alcance a basura electrónica y piezas de repuesto. No obstante, tras uno de sus episodios más psicóticos, las otras personalidades de la cloaca dijeron basta y echaron al tostador a una bañera. Dando chispazos, el tostador juró a sus enemigos que lo lamentarían porque llegaría el día en que tendrían pan y no tendrían con qué tostarlo. Maggie hacía todo lo posible por recoger tazas, pero sin querer se quedó atrapada en Hicks Village. Podría haber sido el fin de Maggie. Sin embargo, allí encontró la paz limpiando las cocinas que los profesores del gabinete habían usado cuando eran de carne y hueso. Bueno, todas menos la del Dr. Zero. Era un gilipollas por haber creado así a Maggie. Maggie dejó sin limpiar la casa de Zero a propósito, castigando los platos y tazas que vivían allí por haber servido al Dr. Zero. Jefferson, con los sonidos que le trajo el mensajero, creó una contrafrecuencia sinfónica que libró a Big Mountain de la invasión sónica en 2910. Si no oíste nada al respecto, mejor. Los otros rumoreaban que estuvo un tiempo enrollado con las llaves de la luz, aunque se olvidaba de sus nombres demasiado a menudo, y como castigo lo dejaron a oscuras. El autodoctor, siempre amable y metódico, siguió remendando al mensajero en las zonas pertinentes cada vez que la piel se abría por el desgaste. El autodoctor era feliz por volver a tener una finalidad. Oyó que sus hermanos y hermanas menos sofisticados que fueron enviados a Sierra Madre se aburrieron como ostras en esa ciudad tóxica de muerte. Con el tiempo, el autodoctor logró desactivar los cableados del trauma Y-17, liberando los cuerpos que habían mantenido prisioneros casi 200 años. Mientras el mensajero revisaba una y otra vez el X8, los ordenadores analizaban los movimientos de los sujetos de ensayo. Lejos de realizar una observación superficial, descubrieron que el sujeto desconocía casi por completo qué era el comunismo o qué era un instituto. Eso les confundió durante algún tiempo, hasta que descubrieron que la investigación que se realizaba en las instalaciones había sido un éxito. Así que soltaron a los ciberperros por el yermo para que protegieran a las pequeñas comunidades de agresiones físicas y no de la propaganda comunista.
El programa de infiltración del X-13 se desgastó por actualizar de manera repetida el traje de sigilo hasta que fue imposible seguir actualizándolo. Se notaba caliente, gastado y algo flojo. Poco después se dio cuenta de que el traje de sigilo había desaparecido sin dejar rastro. Así que el programa de infiltración se encargó de enviar a los cerebrobots al yermo en busca de su disco la tecnología. Encontró la sede de Repcon y estableció un centro de investigación dedicado a examinar y asesinar a los maníacos que asaltaban el lugar. El mensajero, con los órganos intactos, siguió su camino, con el paso algo más ligero, pero con todos los miembros en su sitio, como debía ser. Pues los cerebros pueden llevar una vida independiente cuando se abandonan a sus propios pensamientos, y el del mensajero era más listo que muchos. El Dr. Klein y el gabinete siguieron con vida, ajenos al mundo exterior. Siguieron enfrascados en sus rutinas diarias sin saber nada de nadie más allá de ellos mismos. Aunque no sé si saber es el verbo más indicado. El mundo exterior estaba en manos del mensajero, y si alguien era capaz de cambiarlo, ese era él. Hay una expresión en el yermo. La depre del antiguo mundo. Se refiere a quienes están tan obsesionados con el pasado que no pueden ver el presente y mucho menos el futuro, tal como es. Con la vista fijada en el ayer y los ojos como dos pilotos luminosos, huecos y desgastados, observan el avance inexorable del mundo a su alrededor. La ciencia es una evolución larga y constante. Un hecho aparentemente inesperado puede no volver a repetirse en años o incluso siglos. En la época que siguió a la segunda batalla de la presa Hoover, sin embargo, la depre del antiguo mundo adquirió un nuevo significado. Lo que en su día se contemplaba como una forma de tristeza, nostalgia, se convirtió en una expresión que describe el potencial para el futuro. Lo más fácil es considerar la ciencia como un demonio y culpar a la tecnología de todos los males. Con el mensajero al mando, la ciencia se convirtió en un faro del futuro. Hubo depre por el antiguo mundo y esperanza por el nuevo. Y la esperanza reinó en Big Mountain. Podríamos decir más cosas, pero las historias del gran vacío hablan por sí solas. Con el transportalpondedor en su mano, el mensajero podría volver a la cúpula en cualquier momento a desvelar uno a uno los secretos del gran vacío. La cloaca permaneció vigilante, esperando el regreso de su amo con los zapatos cubiertos con el polvo del Mojave. Solo quedaba un camino, el que el mensajero debería recorrer en solitario. Realmente espero que no haya terminado con un error de grabación que vaya a implicar que tenga que sacar el video y volverlo y descargar ese y volverlo a poner. Pero bueno, para los que prestaron atención durante todo ese tiempo, sí, todo ese contexto era necesario. Y por cierto, tremenda referencia esa del final, porque tengo entendido que Old World Blues es el tercer DLC. Y en el final, un camino que el mensajero tendrá que recorrer en solitario, la Lonesome Road, y que tradujeron como la divisoria, joder, macho. Pero bueno, dejando todo eso de lado, para los que estaban prestando atención, se les explicó que era el Old World Blues. Es decir, una ofuscación por un pasado idealizado que nunca estuvo ahí. Y esto, como dije, se ve demasiado a menudo. Gente que dice, es que antes todo era tan sencillo, pero antes todo era tan bueno, y todo eso es un montón de mierda. Y lo que voy a decir quizás suene un poco cruel, pero la vida de las personas es tan miserable ahora como lo era antes. O incluso podríamos invertirlo, que ese es el problema de esto. La vida de las personas era más miserable antes de lo que es ahora. ¿Y por qué?
hay algo curioso que la gente no se da cuenta cuando está recordando estas cosas, y es que el contexto en el que las recuerda siempre es un contexto que implica pesar, que implica tristeza, y eso demuestra que el momento que recuerdan, de hecho, implica cosas malas. Pero no se dan cuenta de eso porque no saben cómo funciona el recordar. Titchener estableció en las beligerancias que se habían establecido en los comienzos de la psicología científica después del introspeccionismo, vino el estructuralismo y el funcionalismo. Pero pues bueno, el Titchener como representante de una de esas escuelas mayoritarias, que creo que era la del estructuralismo, ahora la verdad no recuerdo muy bien, había pensado que las partes más fundamentales de la mente eran unas cosas que él llamó sensaciones, que describió que son los átomos de la conciencia, los cuales al ser estas partes más fundamentales son los elementos que constituían en base a su composición los fundamentos que había que estudiar de la conducta, estableciendo una lista absolutamente kilométrica de todas las distintas sensaciones que pueden establecerse. Si bien es complicado el tomar en serio esa hipótesis actualmente, me parece que hay muchas cosas que son rescatables de ella, como por ejemplo que esas sensaciones como los elementos percepcionales más liminales los podemos establecer como el fundamento, si bien no de la mente, sí de la remembranza. Es decir, hay gente que repentinamente recuerda algo a través de oler algo, a través de ver algo, a través de percibir algo. Esto se descompone en tales sensaciones que, al haber uno estado presente en un tiempo en específico, se establece el nexo entre ambas y evoca la imagen que nosotros presenciamos cuando estuvimos en él. Es por eso que cierta comida, me parece que un ejemplo perfecto de esto para que se entienda muy bien es esa escena de Ratatouille, cuando Ego come el ratatouille y recuerda, que por cierto, esa es una comida, por si alguien no lo sabía, aunque creo que este punto sí lo deben de saber, come el ratatouille y recuerda o se regresa a su infancia recordándole que esa comida era como si la hubiera cocinado su madre. Bueno, eso mismo es como funcionaría la remembranza en relación con esas sensaciones, que en base a la experimentación de unos determinados estímulos dentro de un contexto, estos establecen un nexo, el cual implica que eso que se siente establece o evoca ciertas imágenes, ciertas sensaciones en lo referente a las cualidades imaginativas del alma del sujeto y también de abstracción, puesto que las sensaciones se abstraen, nunca se experimentan realmente como son, porque lo que son un tipo de energía o un tipo de luz o algún tipo de percepción relativa a algún tipo de partículas o materia en general. Pero cuando se abstraen al alma, nunca se abstraen tal cual son, porque eso implicaría que el elemento, el fenómeno en sí mismo se tendría que manifestar en el alma, y bueno, creo que tener dentro del alma átomos es algo bastante complicado, por no decir imposible. Entonces, este tipo de abstracción rompe en esas sensaciones que serían incluso vagas remembranzas que producirían imágenes que más que algún tipo de entidad tangible y estructurada puede incluso llegar a evocar algo tan vago como colores muy difuminados que dan ciertas siluetas que uno en base a su experiencia personal reconoce en base a esa vaguedad qué es lo que está pasando ahí, pero no lo puede representar correctamente porque ocurrió hace mucho tiempo o la intensidad del estímulo no permite establecer la reconstrucción de ese fenómeno. Pues bueno, curiosamente, habiendo entendido cómo funciona el recuerdo a través de la imaginación, la percepción y siguiendo a Titchener, esto que vemos manifestado de esta gente recordando
en base a el pesar que les causa, porque no les causa, el recuerdo no viene de la alegría, sino viene del pesar. Y ese pesar se retroalimenta. Yo recuerdo algo, escucho algo, eso me causa ciertas estimulaciones, pero eso que recuerdo me causa cierto pesar que se traslada, que hace que regrese a ese momento. Después eso retroalimenta el pesar y se cae en un círculo vicioso. No es como la gente cree que escucho esto, me causa alegría y esa alegría es la que me hace recordar. No, así no es como funciona. De hecho recuerdas eso, te causa pesar, ese pesar te retrotrae a eso, tú crees que eso fue bueno y eso retroalimenta ese pesar. Así es como funcionaría ese sistema de recuerdos. Por lo cual, ¿qué nos está diciendo eso? Sí, como pusimos de ejemplos y explicamos cómo funciona el proceso, el pesar o las sensaciones percibidas de las estimulaciones son los que nos hace recordar. Eso nos está diciendo que de hecho lo que pasaba ahí es algo malo, se implicaba como algo malo. Pero en este tipo de recuerdo idealizado, nosotros simplemente evocamos lo que creemos que fue bueno, pero que en realidad no lo fue en absoluto. Y esta es la problemática con este tipo de recuerdos, que no se está tomando en cuenta que lo que estaba ocurriendo ahí no era algo realmente bueno, sino todo lo contrario, era algo malo. Y no debería de sorprendernos en absoluto esto. Esos momentos que tú recuerdas de que, es que yo solo llegaba de la casa a jugar. Bueno, ¿y por qué no recuerdas también que te encerrabas en Minecraft porque tus padres se la pasaban peleando? ¿Por qué no recuerdas que te encerrabas en Minecraft porque en la escuela te maltrataban? ¿Por qué no recuerdas que te encerrabas en Minecraft y su música y todo lo que quieras porque no tenías amigos, porque eras demasiado tímido para hablarle a los demás, tus padres nunca te ayudaron con eso y esa era tu única forma de sentirte bien? ¿Por qué no recuerdas eso también? Esto es justamente el Old World Blues, sentir una nostalgia por un pasado que nunca ocurrió, porque pensamos que ese pasado está bien solo porque recordamos lo que creemos que estaba bien, olvidando todos los problemas que se implicaban en ese tiempo. La miniatura justamente la hizo justamente mi expareja hace mucho cuando el servidor de Discord estaba muy activo. Y justamente este video parte a raíz de ese comentario que hizo Carlos en el servidor de Discord, mencionando primero a mí por privado que el servidor se veía mucho más alegre en el pasado y posteriormente haciendo un comentario en esa imagen donde yo de hecho le dije lo siguiente que me parece que compagina perfecto con la cuestión. Hay que aprender a dejar ir a las personas, pero lo que más duele es dejar ir a los momentos. Empero, el que se queda rumiando en lo que fue nunca podrá ver lo que ya es. Añorando perennemente un recuerdo, se pierde en la espira de sensaciones y colores que tal es, olvidando que de la luz que observa ya ha olvidado la oscuridad que le precedían y que le sucedieron. Justamente lo que comentaba hace un momento, lo que tú recuerdas está olvidando todo el mal que tenías. Y tu infancia, esa que tanto idealizas, bien, o pudo ser peor que lo que tienes, pero no quieres recordarlo, justamente porque te cega esa luz. Bien había escuchado que a un sacerdote, creo que el padre Osvaldo Lira, si no recuerdo mal, que él estaba citando a un doctor de la iglesia, que tampoco recuerdo cuál era, que mencionaba que había dos problemáticas en lo referente a las cuestiones de Dios. O creo que era el padre Tomás Veroc con Michele Marincolo, el señor Marincolo, alguno de esos dos era, que decía que había una problemática, y es que las cosas se pueden no ver por falta de luz
o por exceso de luz. Y justamente si te pones una linterna así, no vas a poder ver otra cosa que la luz. Y eso es el problema que le pasa a esas personas que están recordando ese pasado de forma idealizada. Y en base a recordarlo, como pasa con este Old World Blues, se quedan estáticos añorándolo, tratando de replicarlo. Y al final del día terminan sufriendo más y más y más porque así lo repliquen taxativamente, así se pongan a jugar Minecraft, así se ceguen dentro de los videojuegos, jamás van a poder replicar eso porque eso es algo que jamás existió. Jamás existieron esos grandiosos momentos de Minecraft con mis amigos porque esos grandiosos momentos ocultan momentos bastante perturbadores, tristes, dolorosos y miserables que no quiere recordar las personas, porque se empecinan con una pertinacia propia de un burro siguiendo una zanahoria en ver una visión de algo que jamás existió y a sabiendas también, porque también lo saben, que si miran un poco a las periferias podrán ver que fuera de la luz que emite la pantalla donde veías ese videojuego no hay nada. Y quieren rehuir de eso. Y no se puede rehuir de eso. Porque justamente todas estas peroratas ridículas que no se aplican simplemente a esta forma de nostalgia que puede llevar a una depresión, sino también a la gente que idealiza todo el pasado en general, los griegos, los romanos, la escolástica, olvidando que, como bien dijo Gasset, todo tiempo pasado se nos quedaría pequeño. No podemos vivir en el pasado. No solo porque tecnológicamente y culturalmente y moralmente y éticamente nos asesinaría a cualquier persona o terminaríamos en un manicomio o arrestados, sino en el aspecto personal porque jamás existió ese pasado. Mucha gente me dice, es que tú tienes un resentimiento con tu expareja, es que tú la odias y eso es lo que ustedes harían naturalmente. Tomando en cuenta que son gente que no tienen amigos o si tienen son muy pocos pero no son amigos de verdad sino son conocidos que ustedes llaman amigos, esos que menciona por ejemplo Julio Cortázar en esa entrevista que le hicieron en el programa A Fondo, donde dice, en el momento de ver quiénes son esos amigos uno se da cuenta que no hay tantos. Bueno, esos son los amigos que tú tienes. Yo agraciadamente tengo 2 amigos y no me hacen falta más y que de hecho sí lo son. No esa estupidez de ay, tengo muchos amigos, seguramente. Maestro, si vieras lo que esa gente ha hecho por mí, te suicidarías directamente al ver cómo de hecho es una verdadera amistad y no esa basura que tú llamas amistad. Amistades de Discord, lo peor de todo. Eso es, bueno, más que gracioso, eso es bastante deprimente, de hecho. Pero bueno, entonces, ¿por qué yo no vivo en esa nostalgia, en ese añoro de ese pasado, en ese desprecio de que teníamos esto y esto se acabó y la persona en cuestión, ustedes, porque yo no, quiere reiniciar eso, no se puede, se genera una frustración que se localiza en la persona y de ahí entonces es donde vendría el desprecio hacia la expareja. Pero yo no lo tengo y ¿saben por qué? Porque ustedes no vieron nunca todos los problemas y las problemáticas que yo sí viví, toda la miseria y el sufrimiento por el cual yo pasé. Todos los problemas que traté de resolver, todas las estupideces que tenía que hacer y al mismo tiempo todo el tóxico y miseria que era tratar con ella. Eso ustedes no lo ven. Pero yo sí lo veo porque yo no me cego en un pasado que no existió, porque yo sé justamente que no existió. No estoy tampoco cegándome diciendo solo había oscuridad, porque eso sería muy inmaduro de mi parte también. Cuando yo acepto que no todo fue bueno y lo más probable es que hayan habido más males que bienes y no por eso yo niegue que también haya habido buenos momentos, yo me doy cuenta que no perdí nada y que al contrario gané muchas lecciones. Por lo tanto,
Yo no me ofusco ni con la persona o contra la persona, ni con o contra el momento o el pasado, porque no es algo que quiera revivir. A diferencia de ustedes que no quieren crecer, que no quieren madurar y ponen lo que ustedes harían como fundamento de mis actos. Y he ahí el problema con ustedes. Creen que yo soy igual que ustedes. Creen que yo soy igual de inmaduro que ustedes. Creen que yo soy igual de ignorante que ustedes. Creen que yo soy igual de idiota que ustedes. Y solo necesito decir una cosa para refutar todo esto. Si eso fuera cierto, tú estarías aquí. En cambio, el que está aquí soy yo. ¿Y quién está ahí atrás comentando? No se necesita decir nada más para sacar los corolarios de eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la gente no tiene nada? Exacto. Tu infancia que tanto idealizas, tus momentos de Minecraft que tanto quieres jamás existieron y ocultan realmente un pesar muy marcado, doloroso y turbulento que no estás dispuesto ni quieres aceptar o ver. Ya que te empeñas en aferrarte a eso porque dices, no, es que esto es lo único que tengo, pero la verdad es que no tienes nada y nunca, probablemente nunca has tenido nada. Y no te vas a dar cuenta de esto hasta que estés dispuesto a enfrentarlo, pero el día que estés dispuesto a enfrentarlo va a ser el día que vas a dejar de ser un niño. Y te vas a dar cuenta por qué yo no voy por ahí como zumbón como ustedes quieren que vaya, por qué no defiendo el jolgorio que a ustedes les gustan. Porque cuando te das cuenta de la totalidad de estas cosas, entiendes que la vida en su gran mayoría es un incesante baile de miseria y de soledad, y de tristeza y de llanto. Y que los buenos momentos realmente son muy pocos. Y esos buenos momentos vienen también acompañados de mucha miseria al mismo tiempo. Que no es contradictorio de ninguna manera. El problema es que ustedes comprenden la felicidad, la culpa, el bien, el mal, la tristeza y la felicidad como cosas opuestas que no son intercalables, que no se pueden solapar unas a otras. Pero ese es el problema. Como no saben qué son, por eso dicen esa cuestión. Un psicópata puede hacer buenos actos. Un pederasta puede ayudar a las personas. Un violador puede salvar vidas. Y porque sea violador, pederasta o lo que sea, esos sujetos, no anula que sea eso que hizo actos buenos. Pero ustedes, en la ridícula interpretación que tienen sobre la conducta humana, es imposible que eso les quepa en la cabeza, por desgracia. Y justamente porque no son capaces de entender la complejidad humana, reducen todo lo que sienten o lo que pasan a un juego de binarismo ridículo, el cual termina ofuscándolos y denigrándolos a una inmadurez muy triste, vista en retrospectiva e introspectivamente, y también ajenos a su propia percepción. Pero para alguien que de hecho se trata de poner en los zapatos de los demás, es bastante vacío lo que hay ahí. Que irónicamente tampoco es contradictorio. Por lo cual, entonces, no tengo nada, pues me mato, ¿no? No. Ese es el punto. Ese es el maldito punto al que quiero llegar. No tienes nada, pero es que tienes que darte cuenta de eso. Si te das cuenta de que no tienes nada y que nunca tuviste nada, entonces es el momento para hacer algo. Es el momento de dejar de ir un pasado que nunca existió y que no quieres confrontar, porque estás aferrado a algo que jamás sucedió, y posteriormente ir hacia algo. Recuérdese que Dios prueba a los hombres de dos maneras: en el vacío o cegándolo con luz.
en la opulencia o en la miseria. Y esto no es porque Dios sea cruel, es porque la voluntad del hombre no entiende, no quiere más bien entender de otra manera. ¿Quién sabe de cuántas formas infinitas Dios nos habla y no queremos entender? Si Dios tiene que recurrir a los extremos es entera y totalmente por nuestra culpa. No porque Él sea malvado, no porque Él sea cruel, sino porque el hombre es obstinado, pedante, pretencioso, ególatra, ignorante y sobre todo vanidoso y soberbio. Soberbio por encima de todas las cosas. Y no entiende más que obligando al hombre a ponerse de rodillas o dándole todo lo que quiere al punto en el cual quiera suicidarse por tenerlo todo. Y entonces, estando en ambos extremos, solo ahí, tan vil y miserable como puede serlo, solo ahí el hombre está dispuesto a escuchar. Y cuando uno, en el caso de ustedes, porque es evidente que la opulencia no es algo que aquí haya en ningún tipo, dicho sea de paso, porque si algo aquí está muy bruñido es el egoísmo y el sadismo también, porque ni la inteligencia, ni la prudencia, y mucho menos la justicia son cosas que vea en absoluto de parte de alguno de ustedes. Sobre todo porque cuando los acuso de eso, cual bestias, simplemente toman mis palabras cual polvo sobre sus hombros y lo quitan para lanzárselo a los indigentes que tienen ahí al lado, mientras creen que el mal fue que les haya caído polvo y no que acaban de dejar ciego a su prójimo. Y después tenemos el descaro de preguntarnos ¿por qué está mal el mundo? Claro, es porque hay muchos pobres, mucha gente así, las matamos a todos y va a mejorarlo todo. Claro, evidentemente. Si alguien habría que matar son a gente como ustedes, primero y en fila, usando calibre 50 para hacer cuádruples o quíntuples disparos a la cabeza consecutivos, por favor. Y con munición de uranio empobrecido también. Entonces, estando en esa miseria, ya que la luz cegadora no les va a llegar, cuando se den cuenta que no tienen absolutamente nada, ni en el pasado, ni en su infancia, y también dice mucho el hecho de que tengan que recordar su infancia como algo bueno mediante productos de consumo y no por gente, que ya de por sí eso ya nos dice demasiado de lo que en lo que se refiere a la oquedad y tenébrica infancia que tuvieron, porque lo único bueno que recuerdan de su infancia son productos de consumo y no gente. Eso debería de darles para reflexionar un momento, o dos, de hecho, ya que ahora no tienen gente y tienen productos de consumo, pero oh vaya, todo sigue igual. Y la pregunta que deberíamos de hacernos es, oigan, si tengo lo que supuestamente tanto me hacía feliz en aquel pasado que yo he idealizado de forma absurda e injustificada y no me siento bien, ¿no será acaso que ese pasado, eso que tenía, al ser lo mismo que tengo ahora, no podría implicar ahí que de hecho me sentía igual que como me siento ahora? Se los dejo de tarea para que de hecho se traten como seres humanos, como sujetos que tienen dignidad y empiecen a hacer una introspección severa que realmente implique que ustedes son humanos. Porque la gran mayoría de gente en este tiempo no se trata como humanos, se trata como sátiras, como viles parodias nivel Aristófanes de humanos.
Por lo cual, si yo no me trato con respeto, con dignidad, lo que implica evidentemente tener que esforzarme, lo siento, disculpen, ya sé que ustedes salvadores de la humanidad están muy ocupados jugando videojuegos y de alguna manera salvando el mundo con eso, demostrando evidentemente su grandiosa superioridad intelectual jugando videojuegos, porque todos sabemos que así es como Einstein, así es como Newton, así es como Skinner, así es como Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Santo Agustín de Hipona, escribieron sus magnas obras, no matándose ni dejando su vida leyendo, sino haciendo memes, posteando memes y jugando videojuegos, porque todos sabemos que no hay mayor manifestación de inteligencia que jugar videojuegos y hacer y o publicar memes, evidentemente. Por lo cual ya sé que todos están muy ocupados no solo demostrando la máxima inteligencia que existe haciendo eso, también salvando el mundo, porque también sabemos que hacer eso salva el mundo, porque como lo están haciendo ustedes, todo lo que hacen implica salvar al mundo. Pero para nosotros que desde sus coordenadas no nos tratamos con respeto ni somos humanos, tenemos que hacer una introspección constante, ardua y muy cansada, porque eso es lo que implicaría tratarse con respeto y con dignidad. Pero bueno, ¿quién necesita dignidad cuando puedes venderle el culo al jefe de tu supermercado o tienda de comida rápida por ganarte unos centavos y después te vayas a publicar memes a Facebook diciendo cómo tus jefes son mierda para que después te pongas a defenderlos sectariamente cuando alguien ligeramente superior a ti en las cuestiones económicas te vaya a decir justamente lo que te acabo de decir? Porque mis jefes son la peor mierda, son los jefes de Schrödinger, son la peor mierda cuando yo tengo que lidiar con ellos. Pero cuando otros me dicen que mis jefes son mierda y por lo tanto me tratan como mierda, entonces son las mejores personas que existen y mi trabajo se convierte en lo mejor que existe. Todo sea con tal de seguir manteniendo las apariencias y no admitir que se puede estar mejor y que hay otros que están mejor. ¿Cómo otros pueden estar mejor que yo? No. Todos tienen que estar por debajo de mí. Así sea yo un simple trabajador de supermercado, del sector de autoservicios o del sector de comida rápida. O del maldito sector que sea, que ya ahí también está la cuestión clásica de los licenciados contra los técnicos. Por lo cual, ya sé que todos están muy ocupados, evidentemente, trabajando tanto, porque todos sabemos que estar en el trabajo es lo mismo que trabajar, porque todos sabemos que todas las 8, 9 o 10 horas que están en el trabajo, las trabajan sin descanso, evidentemente. No se hacen pendejos en el celular, no pierden a propósito tiempo en el baño, no se la pasan platique y dejando el trabajo y una carga mayor a ese empleado diligente que por esa conducta terminan convirtiendo en los peores villanos que existen, porque esa conducta produce misantropía y ¿cómo vamos a decir que no está justificada? ¿Qué vamos a decir entonces para defender eso? ¿Cómo esperamos que la gente inteligente con buenas intenciones no se convierta en los peores monstruos si nosotros los convertimos y los producimos con nuestros actos? Que decimos siempre, no pasa nada. Claro, no pasa nada hasta que tomo la escopeta y te vuelo la cabeza. Y después ahí decimos, ay, ¿por qué? Hasta que investigamos si durante 3 años sobrecargaste de trabajo a tu compañero porque tú todo lo que vas a tu trabajo es ponerte a platicar. Y como nadie hace el trabajo, pero él ve como un deber y una obligación moral el hacerlo, lo hace. A diferencia de ti, que eres un patán y un estúpido, que va a su trabajo a perder el tiempo, pero después sí a lloriquear porque tienes que trabajar mucho cuando no trabajas mucho. Pasas mucho tiempo en el trabajo. Muy diferente.
muy diferente. Para una generación que cree que esforzarse es pecado, pues naturalmente que pasar mucho tiempo en el trabajo evidentemente se traduce como trabajar mucho. Y claro, no podemos dar contraejemplos de como por ejemplo yo me despertaba, leía, camino al trabajo, leía, en mis descansos leía, de regreso del trabajo leía y todavía me ponía a estudiar estando en la casa. Claro, yo no puedo sacar eso de contraejemplo porque ay, eres un monstruo sin empatía, que no toma en cuenta los contextos de los demás. Señores, justamente sí, hay gente que lo puede hacer, demuestra que se puede hacer. Y la pregunta es, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos. Porque está de más decir que el cansancio, que el estrés y que todo eso no son excusas válidas. La voluntad siempre vence al cansancio. Sí, uno está dispuesto a usar esa voluntad para sobreponerse al mismo. A mí no me pueden venir a decir estoy muy cansado para estudiar. Eso no existe. Existe el permito que mi cuerpo venza a mi voluntad. Y todo el no puedo es siempre no quiero. Y la pregunta es, ¿por qué no quieres hacerlo? Y cuando empezamos a quitar el verbo y poner el acto que revela la verdad de tal verbo, ahí es donde podemos empezar a hacernos las verdaderas preguntas y no buscar los asideros, no buscar las excusas, no buscar los pretextos, que como bien decía mi padre, que era maestro, desde que se inventaron las excusas se acabaron los huevones. Algo bastante irónico viniendo de alguien que no quiere hacer ejercicio para bajar de peso. Pero bueno, también está esa soberana hipocresía de toda la vida, ¿no? Por lo tanto, cuando nos tratamos con respeto y dignidad, podemos cribar la cuestión. Y entonces aquí es donde va el meollo del asunto. No tengo nada, bien, estás en el vacío. Ahora, me voy a rendir si las problemáticas para usted implican el rendirse, usted debió de haberse suicidado desde que nació. Si para usted el darse cuenta que está en la miseria no es un aliciente para de hecho buscar otra cosa, jamás va a poder salir de esa miseria. Y no importa qué haga, nadie lo va a sacar. Uno se saca solo de la miseria. Los demás solo pueden lanzar cuerdas o extender la mano. Pero si uno no quiere ni tomar las cuerdas o tomar la mano, no se puede hacer mucho para ayudar a esa persona. Por lo tanto, esta idealización ridícula del pasado solo expone la miseria en la cual estamos todos. Una miseria que deriva de no querer crecer, y habría que preguntarnos ¿por qué no quiero crecer? ¿Por qué no quiero hacerme responsable de ser un adulto? ¿Por qué quiero ser un niño siempre? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué no quiero vivir? Porque al final del día también está esta cuestión. Ya que las personas en su experiencia personal saben que todo lo que acabo de mentar es parte de la vida, pero al enfrascarse en eso es una declaración de no querer vivir tampoco. De querer estar enfrascado en un sueño, el cual yo sé que es un sueño, pero me niego a aceptar que lo es. Lo que implica entonces que no quiero estar vivo. Y también habría que preguntarnos por qué no quiero vivir. Que toda esa tasa de suicidios lo único que hace es darme la razón. La gente no quiere vivir, la gente no quiere ser humana, la gente no quiere esforzarse, la gente no quiere pelear, la gente no quiere hacer nada. Y toda su vida es una simulación, igual que esos recuerdos. Simulo indignidad en redes sociales, bajo el anonimato y sin mostrar mi rostro, evidentemente.
Simulo tratamientos psicológicos publicando memes, pero no voy a decirle a mi jefe que es un idiota. Simulo que estoy bien, pero solo para aparentar estatus social. Simulo que tengo algo en mi vida, pero yo sé, y no muy en el fondo yo sé, que no tengo nada. Y entonces me pregunto yo, ¿cómo vamos a poder hacer algo si estamos enfrascados en un pasado que no nos deja ver el presente ni nos deja ver el futuro? Por cómo son, por lo que pueden ser y por cómo vamos a hacer que suceda. Claro, podrá sonar desesperanzador e injuriador y casi parece que hablo con una inquina en todo lo que comento. Pero justamente a aquellos que no están dispuestos a cambiar solo se les puede hablar de ciertas maneras. Yo no vine aquí a decirte pobrecita víctima, porque víctima no tienes nada. Las únicas víctimas son las que están en tus manos, porque tienes su sangre en ellas. Esas son las únicas víctimas que existen. No tú. Tú jamás vas a serlo. Tú eres el victimario siempre. Tú eres el criminal siempre. Tú eres el culpable siempre. Y hasta que no entiendas qué significa esto, jamás vas a crecer. Y el día que esta especie diga, no él, yo, ese día se acaba. Ese día se acaba el reinado del demonio en este mundo. Porque cuando se dice no él, yo, ahí es donde la indulgencia se acaba, la condescendencia se acaba, la permisividad se acaba, la cobardía se acaba, la intransigencia se acaba, el transfugismo se acaba y muchas otras cosas también se acaban. Sobre todo muchas otras personas también se acabarían. Las colonias problemáticas existen porque quienes viven ahí son parte del problema también. Y cuando no hay voluntad y quieren que una persona sea el Mesías y los salve, lo que tienen merecido es que ese Mesías los abandone y que sale la tierra también lo tendrían merecido. Por lo cual, si yo estoy en medio del vacío y digo que no tengo nada, ahí ya estoy diciendo que no soy nada ni valgo nada. En medio del vacío hay esperanza, porque la esperanza soy yo. Yo soy el que la tiene que hacer. Yo soy el que es el catalizador de esa esperanza. ¿Quién nace en la luz? Todos nacemos en la oscuridad. Eso es el problema del pecado original. Y entonces, si todos nacemos en la oscuridad, ¿qué? ¿Nos rendimos? No. Hacemos esperanza porque nosotros lo somos. Y podrá decirse, pero la esperanza es una virtud de la fe. Claro, evidentemente. ¿Y cómo vas a tenerla si no rezas? ¿Cómo vas a tenerla si eres un monstruo? ¿Cómo vas a tenerla si eres un demonio? Justamente por eso, lamentablemente, Dios tiene que recurrir a tales extremos para modificar nuestra conducta. Porque la soberbia, causa de quién sabe cuántos males, solo se aplaca en una humillación muy profunda. Y cuando uno está de rodillas en medio de la mirada de todos los demonios, ahí es cuando uno tiene que templarse o quebrarse. Si se quiebra, lo va a pagar muy caro, porque está rechazando las pruebas que Dios le ha impuesto en virtud de lo que puede imponerle en base a su voluntad. Si Dios tiene que recurrir a golpearnos con 1000 demonios, eso es porque nuestra voluntad tan nefaria y proterva ha designado que esa es la única manera en la cual puede algo establecerse. Y aún así está sujeto al error, ya que la voluntad del hombre siempre entorpece la gracia y la gloria de Dios. Porque
hay algo en esa voluntad, más incluso que en la inteligencia, que Dios considera tan valioso que incluso Él, que todo lo puede hacer, dijo: yo no voy a intervenir en esto. Tan valioso, tan importante y tan despreciado. No obstante. Así que, en medio de la oscuridad, la cual nosotros hemos elegido y de la cual debemos de hacernos responsables, es desde donde nosotros podemos construir, primero, un presente, que todos lo tenemos, porque nadie tiene nada. Porque eso es justamente una ofuscación que deriva de que como no tengo el capricho cual mozalbete de 6 años quiere como una paleta, como no tengo eso, no tengo nada. Pues si estás viendo esto, tienes más que la gran mayoría de la población de este mundo. Déjame decírtelo, estúpido. Pero como eres un vanidoso que cree que toda la tierra debe de estar bañada en oro para que la tierra sea digna de recibir sus pasos, pues naturalmente que nada te va a satisfacer, que no vas a tener nada, porque tú lo que quieres es eso. Que todo el mundo se arrodille y vituperio sin fanfarrias por el mero hecho de la grandiosa acción que ha cambiado el mundo. Estás caminando. Y cuando uno se tiene con tan alta estima cual cabeza de mongolfiera, pues naturalmente uno va a gravitar por encima y derredor de los demás, pero eventualmente vas a subir hasta que te mueras por falta de oxígeno, que fue la causa de todos los delirios en los cuales estás viviendo. Por lo cual, si yo sigo en esas delusiones, el presente no lo voy a ver. Ya ni siquiera el futuro, el presente. Porque, como dijimos, ese pasado no existe. Entonces no estoy viviendo en ningún sitio. Porque hasta el presente lo rechazo. Rechazo todo. Porque quiero algo que sé que no existe. Entonces estoy en la nada. Pero recordemos que Dios creó todo de la nada. Y también nosotros podemos crear nuestra esperanza de la misma. Nuestro presente antes de hablar del futuro. Porque el futuro tiene que tener una base. Y la base la hago ahora. Y ya después podemos hablar de qué deparará el futuro si yo construyo algo en base a lo que ya tengo, pero no quiero aceptar por querer vivir en una ilusión sin sentido, sin fundamento y sin valor. Por lo cual dependerá de todos ustedes el decidir si quieren vivir en ese mundito perfecto de Minecraft que nunca existió y que nunca será y solo es producto de un mecanismo de lidiamiento de traumas que no quieren aceptar, porque si aceptan que ustedes jugaban para huir de sus problemas, como lo hacen ahora, entonces jamás van a dejar de ir ese ideal que no existe y se estancarán el resto de sus vidas en una miseria y sufrimiento que se tendrán absolutamente merecidos. Pero por el hecho de merecer esa miseria porque volitivamente entorpecen el acto de Dios y su gracia, no quiere decir que no se pueda tener misericordia o piedad y también darles una oportunidad de redimirse en base a sus actos, probando que pueden homologar su voluntad a la de Dios y por lo tanto ser elementos de la creación y participar en el activo acto de creación igual que Él. Por lo cual, aún en la oscuridad se merecen todos la luz. El punto va a ser, ¿van a hacer lo necesario para poder ganársela? Para poder atribuírsela, para poder recibirla. Porque la oscuridad está porque yo la estoy produciendo.
así como los demonios que fueron ángeles caídos y se convirtieron en una perpetua contradicción, la luz no se fue. Yo la estoy alejando siempre. Yo perpetuamente estoy haciendo una miasma de oscuridad que no permite a la luz que entre, porque eso es lo que quiero, porque cuando yo me enfrasco en un pasado que nunca existió, eso es lo que creo, pura oscuridad. Y entonces, una vez haya acabado con ese pasado y me dé cuenta que estoy en la miseria más absoluta, en la soledad más deprimente, en el abandono más cruento y en la espira más caótica, ahí es cuando yo voy a ver que de hecho, una vez haya disipado todo eso, dándome cuenta que tal vez, de hecho tengo algo, puedo construir algo mejor. Y así ir hacia esa esperanza del nuevo mundo, puesto que no va a haber nuevo mundo si no hay primero algo hacia lo cual subirme, en lo cual navegar para llegar a él. O podemos vivir en el pasado, quedarnos en los juegos y morir lentamente todos los días, sin que nadie venga a salvarnos, y mientras nuestra alma grita desesperadamente por ayuda, perecer lentamente en esa espira hasta que tengamos que pagar por todo el mal y la sangre que tenemos en nuestras manos, porque el que vive en la oscuridad vive con sus manos manchadas de sangre, misma que renueva cada segundo en el cual está ahí. Y tendremos que responderle a los demonios, los gerifaltes de nuestra alma cuando tomamos tal conducta, todos los pecados que habremos cometido por querer vivir en un sueño el cual jamás existió. Y nuestra penitencia va a ser ver cómo la gente cumple los sueños que nosotros queríamos, eternamente encadenados por nuestras propias miserias, por nuestra propia sangre, por la corona de espinas que posarán sobre nuestra cabeza, cegándonos los ojos el resto de la eternidad, siendo incapaces de hacer nada más que sollozar lentamente, deseando algo que jamás se va a cumplir. Y esa penitencia que por toda la eternidad se postrará sobre nosotros, cuales flagelos despedazándonos la espalda, será lo que vayamos a todos obtener y merecer. Y así se habrá hecho justicia ante todo el mal y la miseria que estamos produciendo. Y dirán algunos, pero si yo estoy sufriendo, ¿cómo te atreves a decir que voy a merecer ser castigado? Pues bueno, cuando crezcas te vas a dar cuenta de todo el daño y de todo el dolor que esa basofia que hacías le producía a todos los que tenías a tu alrededor. Y tal vez, si tienes un poco de humildad, vas a darte cuenta del monstruo que eras y le vas a pedir disculpas a absolutamente todas las personas a las cuales tenías a tu alrededor, ya que te habrás dado cuenta que no eras inocente.